Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En el vídeo anterior expuse el segundo de los nuevos métodos empíricos matemático-estadísticos de datación histórica. En el vídeo de hoy vamos a ver el siguiente método, uno de los más importantes y cruciales. 3. Principio de atenuación de frecuencias. Método de ordenación de textos históricos en el tiempo. Este principio y el método que en él se basa fueron propuestos y desarrollados por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko. Dicho método permite encontrar el orden cronológico correcto de las distintas partes de un texto, descubrir en él duplicados en base al análisis de, por ejemplo, el conjunto de nombres propios mencionados en el texto. Al igual que en el caso de las metodologías anteriores, el objetivo es crear un método de datación basado en las características numéricas cuantitativas de los textos y que no exija un análisis del contenido semántico de los textos, que puede ser muy ambiguo y diluido. Si en un documento se mencionan ciertos personajes famosos ya conocidos, descritos en otras crónicas ya datadas, esto permite datar los acontecimientos descritos. Sin embargo, si tal identificación no se puede hacer de primeras y si, además de eso, se describen acontecimientos de varias generaciones con una gran cantidad de personajes anteriormente desconocidos, la tarea de establecer si los personajes nuevos son los mismos que los ya conocidos se complica. Para simplificar, llamaremos capítulo generación al fragmento de texto que describe los acontecimientos de una generación. Consideraremos que la duración media de una generación es la duración media de gobierno de los reyes reales, fijados en las crónicas que han llegado hasta nosotros. Esta duración fue calculada por Anatoly Fomenko al procesar las tablas cronológicas de John Blair. Resulta que equivale a 17,1 años. Al trabajar con textos históricos reales, a veces es complicado destacar en ellos los capítulos generaciones. En tales casos es posible limitarse solo con la división aproximada del texto en fragmentos sucesivos. Imaginad que una crónica X describe acontecimientos en un intervalo de tiempo AB bastante amplio, a lo largo del cual se han sucedido al menos varias generaciones de personajes. Digamos que la crónica X se divide en capítulos generaciones XT, donde T es el número ordinal de la generación descrita en el fragmento XT con aquella numeración de capítulos que está fijada en el texto. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿acaso están bien numerados, ordenados, estos capítulos generaciones en la crónica? O bien, si esta numeración se ha perdido o es dudosa, ¿cómo se puede restaurar? En otras palabras, ¿cómo disponer correctamente en el tiempo los capítulos unos con respecto a otros? Resulta que para los textos históricos reales, en la mayoría aplastante de los casos, se cumple la siguiente fórmula-regla. Nombre completo equivale a personaje. Esto significa lo siguiente. Digamos que el intervalo de tiempo descrito por un cronista es bastante grande, por ejemplo, conforma varias decenas o cientos de años. Entonces, tal y como comprobaron Fomenko y su equipo como resultado del análisis de una gran cantidad de documentos históricos, en la mayoría aplastante de los casos, diferentes personajes tienen en un mismo texto nombres completos diferentes. Un nombre completo puede estar compuesto de varias palabras. Dicho de otra manera, el número de diferentes personajes con nombres completos iguales es insignificantemente reducido en comparación con la cantidad de todos los personajes. Esto es cierto para todos los cientos de textos históricos analizados por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, que describen Roma, Grecia, Alemania, Italia, Rusia, Inglaterra, etc. No hay nada extraño en esto. En realidad, un cronista está interesado en la diferenciación de los distintos personajes para evitar la confusión. La manera más sencilla de conseguirlo
es atribuir a los diferentes personajes nombres completos distintos. Se trata de una simple circunstancia psicológica y se confirma mediante los cálculos. Vayamos ahora con el principio de atenuación de frecuencias que describe el orden cronológico correcto de los capítulos generaciones. Ante una numeración correcta de capítulos generaciones, el cronista, al pasar de la descripción de una generación a la siguiente, cambia también de personajes. Concretamente, al describir las generaciones pretéritas a la generación con número Q, no dice nada sobre los personajes de esta generación, pues todavía no han nacido. Al mismo tiempo, al describir la generación Q, el cronista precisamente aquí habla más sobre los personajes de dicha generación, puesto que con ellos están directamente relacionados los acontecimientos descritos por él. Y por último, al describir generaciones sucesivas, el cronista menciona cada vez menos a los personajes previos, puesto que describe acontecimientos nuevos, cuyos personajes sustituyen a los muertos. Aquí es necesario subrayar que se hace referencia no a ciertos nombres aislados, sino al depósito completo de todos los nombres utilizados en la generación con número Q. Q, desde dulce. Hasta aquí todo claro, ¿no? Seguimos. En resumen, el modelo propuesto se formula de la siguiente manera. Cada nueva generación alumbra nuevos personajes históricos. A medida que van cambiando las generaciones, también van cambiando los personajes. A pesar de la simplicidad externa, este principio resultó útil al crear un método de datación. El principio de atenuación de frecuencias tiene una reformulación equivalente. Puesto que los personajes se determinan prácticamente de manera unívoca por sus nombres completos, nombre equivale a personaje, se analiza el depósito de todos los nombres completos del texto. El término completo lo omitiremos, pues se sobreentiende. Es más, resulta que la mayoría aplastante de nombres históricos son simples, están compuestos por una palabra. Por eso, al procesar grandes textos históricos con una reserva significativa de nombres, se pueden considerar solo los nombres bloques elementales, dividiendo nombres completos poco frecuentes en palabras diferenciadas que los componen. Así pues, se tienen en cuenta todos los nombres que aparecen por primera vez en un texto, en el capítulo generación con número Q. Llamaremos a estos nombres nombres Q, y a los personajes que les corresponden, personajes Q. ¿Y con quién estoy hablando? John Q. Se representa la cantidad de todas las menciones con las multiplicidades de todos estos nombres en dicho capítulo. Después, se cuentan todas las veces que estos nombres se mencionan en el capítulo con número T. Si un mismo nombre se repite varias veces, es decir, con multiplicidad, todas estas menciones se contabilizan. Se construye un gráfico poniendo en el eje horizontal los nombres de los capítulos y en el eje vertical las cantidades de Q y T, donde Q es fijo y T varía. Para cada Q obtenemos un gráfico propio. Entonces, el principio de atenuación de frecuencias se formula de la siguiente manera. Ante una numeración cronológica correcta de capítulos generaciones, cada gráfico debe tener el siguiente aspecto. A la izquierda del punto Q, el gráfico es igual a 0. En el punto Q está el máximo absoluto del gráfico. Luego, el gráfico desciende paulatinamente. Se atenúa más o menos de manera monótona. Llamaremos a este gráfico ideal. El principio formulado debe ser probado de manera experimental. Si es acertado y si los capítulos en una crónica están ordenados de manera cronológicamente correcta, entonces todos los gráficos experimentales deben ser cercanos al ideal. La comprobación experimental realizada confirmó por completo el principio de atenuación de frecuencias. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. La historia de Roma, ab urbe condita, de Tito Livio, edición de 1887-1889.
La obra completa se dividió en dos partes, de mediados del siglo VIII al siglo VI a.C. y del siglo VI hasta principios del siglo III a.C. Todos los gráficos de las partes de esta obra son prácticamente iguales al ideal. Es decir, la mayoría aplastante de los nombres que aparecen por primera vez en la descripción de una generación se mencionan más a menudo al describir precisamente dicha generación, para luego ir desvaneciéndose. En consecuencia, el principio de atenuación de frecuencias se confirma y el orden relativo de capítulos-generaciones dentro de las partes de esta obra lo más probable es que sea correcto. Y por el contrario, al comparar las dos partes entre sí, se descubre que en este caso la atenuación de frecuencias no se cumple. Esto puede indicar que en la obra de Tito Livio existen duplicados, repeticiones. Ejemplo número 2. Liber Pontificalis en Gestorum Pontificum Romanorum de Theodor Mommsen, 1898. De este conjunto de textos se distinguen 4 periodos diferentes consecutivos que abarcan desde el siglo III hasta el último año del siglo XV. Resulta que todos los gráficos de frecuencias de los 4 fragmentos coinciden prácticamente con el ideal, algo que confirma el principio de atenuación de frecuencias y que es correcta la disposición relativa de los capítulos dentro de cada uno de estos fragmentos. Cabe señalar una de las consecuencias del experimento realizado. En intervalos temporales significativos, resulta que no había, entre comillas, modas de nombres antiguos, algo que de por sí solo no es evidente. Claro, algunos nombres antiguos se utilizan incluso hoy en día, por ejemplo, Pedro, María, etc. Pero, como se descubrió, o bien estos nombres no son completos, o bien el porcentaje de tales nombres antiguos supervivientes es bajo en comparación con el grueso de los nombres, entre comillas, en extinción. La presencia de unos pocos nombres supervivientes significa que los gráficos experimentales caen al moverse de izquierda a derecha, pero no hasta cero, sino hasta una constante diferente al cero. Ejemplo número 3. Historia de Bizancio. En calidad de texto X que describe el periodo de los años 976 al 1341 de la historia de Bizancio, se cogieron las siguientes fuentes primarias. 1. Miguel Psellos, Cronografía, describe el periodo de los años 976 al 1075. 2. Anna Comneno, relato abreviado sobre las acciones del emperador Alejo Comneno, años 1081-1118. 3. Juan Cinnamo, breve revisión del reinado de Juan y Manuel Comneno, años 1118-1180. 4. Nicetas Joniates o Aniceto de Conia, tomo 1, la historia que comienza a partir del reinado de Juan Comneno, años 1118-1185. 5. Nicetas Joniates o Aniceto de Conia, tomo 2, la historia desde los tiempos del reinado de Juan Comneno, años 1186-1206. 6. Jorge Acropolita, Crónica, 1203-1261. 7. Jorge Paquimeres, la historia de Miguel y Andrónico Paleólogo, 1255-1282. 8. Nicéforo Grégoras, Historia de Bizancio, 1204-1341. Fomenko y su equipo procesaron todos estos textos, destacando todos los nombres propios y calculando la distribución de las frecuencias de sus menciones. El conjunto mencionado de textos contiene varias decenas de miles de menciones de nombres propios con multiplicidades. Resulta que todos los gráficos de frecuencias en los intervalos 976-1200 y 1200-1341 prácticamente son iguales al ideal. De esta manera, también se cumple el principio de atenuación de frecuencias. Y, por otra parte, se descubrió que el orden cronológico de los textos dentro de cada uno de los intervalos mencionados es correcto. Ejemplo número 4.
Ferdinand Gregorovius, Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media, tomos del 1 al 6, 1902-1912. El texto se dividió en 4 fragmentos, que abarcan desde el último año del siglo III al último año del siglo XV. Cada uno de los fragmentos fue dividido en capítulos generaciones. Se destacaron todos los nombres propios y se observaron las frecuencias de sus menciones. El depósito completo de nombres cuenta con varios miles de menciones. Resulta que el principio de atenuación de frecuencias es acertado y la ordenación de los capítulos en cada uno de los 4 textos es cronológicamente correcta. Se obtuvo un resultado análogo al analizar la monografía de Friedrich Kohlrausch, Historia de Alemania, tomos 1 y 2, 1860, dividida en 3 fragmentos que abarcan desde el último año del siglo VI al último año del siglo XVII. Veamos ahora cómo es el método de datación de acontecimientos. Anatoly Fomenko y su equipo procesaron varias decenas de amplios textos históricos. En todos los casos en los que los textos describían acontecimientos de los siglos XVI al XX, el principio de atenuación de frecuencias se confirmó. De aquí se sigue la metodología de la ordenación cronológica correcta de capítulos generaciones en un texto, o en un conjunto de textos donde el orden está alterado o es desconocido. Sin entrar en detalles de cálculos matemáticos, el aspecto de una matriz de frecuencias ideal sería el siguiente. Debajo de la diagonal tenemos los ceros, sobre ella tenemos el máximo absoluto, que poco a poco se va atenuando. Resulta que un cuadro análogo de atenuación de frecuencias se observa también para las columnas de la matriz, no solo de las líneas. Esto significa que la frecuencia de uso de nombres de procedencia anterior en promedio también cae a medida que se aleja la generación que alumbró dichos nombres. También se puede calcular la velocidad de atenuación de frecuencias, en cuyos detalles tampoco voy a entrar. Thank you. Cualquier interesado en profundizar en los cálculos puede consultar el libro en cuestión en inglés, o más concretamente el capítulo dedicado al tema, cuyos enlaces tenéis a vuestra disposición en la descripción. Evidentemente, los gráficos experimentales pueden no coincidir con los teóricos. Como es lógico, si se altera la numeración de los capítulos en una crónica, cambian también los valores de la cantidad de veces que se utilizan unos nombres específicos en unos capítulos generaciones concretos, puesto que surge una redistribución muy compleja de nombres aparecidos por primera vez. En consecuencia, cambia la matriz de frecuencias y sus elementos. Para realizar la pertinente comprobación, se altera el orden de capítulos de una crónica con ayuda de diversos reordenamientos. Luego se busca aquel orden de capítulos en el que todos o casi todos los gráficos tengan el siguiente aspecto. En este caso, la matriz experimental será lo más cercana posible a esta matriz teórica que ya os he mostrado. Aquel orden de capítulos en el que la desviación de la matriz experimental de la matriz ideal sea la mínima es precisamente el orden que debe ser reconocido como cronológicamente correcto y original. El mismo método permite, a su vez, datar los acontecimientos. Supongamos que tenemos cierto texto histórico Y, del que se sabe que solo narra ciertos eventos de una época AB ya descrita en otro texto X, dividido en capítulos generaciones, cuyo orden cronológico es el correcto. ¿Cómo saber qué generación se describe en el texto Y? Con ello queremos utilizar solo las características cuantitativas de los textos, sin atenernos a su contenido semántico, que puede ser significativamente ambiguo y tener diversas interpretaciones. La respuesta es la siguiente. Se une el texto Y al conjunto de capítulos de la crónica X, considerando a Y como un capítulo nuevo y atribuyéndole un número Q. Después, hay que encontrar el orden cronológico óptimo de todos los capítulos de la crónica resultante.
Con ello, se encuentra también el lugar correcto para el nuevo capítulo Y. Aquella posición que obtenga Y entre los otros capítulos es la que hay que reconocer como correcta. En consecuencia, se datan los acontecimientos descritos en el texto Y. Así pues, el método fue puesto a prueba sobre textos amplios con una gran cantidad de nombres y con una datación conocida a priori. En todos estos casos se confirmó la efectividad del método. Veamos ahora el principio de duplicación de frecuencias y el consiguiente método de descubrimiento de duplicados. Este método es, en cierto sentido, un caso especial del anterior. Supongamos que hay un intervalo de tiempo AB descrito en una crónica X dividida en capítulos generaciones. Supongamos que están completamente numerados de manera cronológicamente correcta, pero entre ellos hay dos duplicados, es decir, dos capítulos que hablan de una misma generación. El ejemplo más sencillo es imaginar que un mismo capítulo forma parte de una crónica X justo dos veces, con número Q y R. Supongamos que Q es más pequeño que R. Pues bien, la metodología propuesta por Fomenko y su equipo permite descubrir e identificar estos duplicados. El aspecto de un gráfico de dos capítulos duplicados sería el siguiente. Evidentemente, este aspecto no satisface el principio de atenuación de frecuencias. Por eso, es necesario reordenar los capítulos dentro de la crónica X para conseguir la mejor correlación con el gráfico teórico ideal. Así pues, si entre los capítulos de una crónica, bien numerados en conjunto, se descubren dos capítulos cuyos gráficos tienen aproximadamente el aspecto considerado incorrecto, entonces dichos capítulos son seguramente duplicados. Es decir, narran aproximadamente los mismos acontecimientos históricos y deben ser, por tanto, identificados como iguales. Y lo mismo ocurre cuando hay más de dos duplicados. Esta metodología fue probada sobre material experimental. En calidad de uno de los ejemplos, tenemos la edición rusa de la Historia de Florencia de Maquiavelo de 1973, Leningrado, dotada de amplios comentarios. Es evidente que los comentarios se pueden considerar como una serie de capítulos que duplican el texto principal de Maquiavelo. La matriz de frecuencias de esta obra es la siguiente. Los fragmentos diagonales gruesos están compuestos de casillas llenas de máximos. Esto significa que la metodología de Fomenko y su equipo revela duplicados evidentes, en este caso, los comentarios del texto principal de Maquiavelo. Por último, cabe mencionar que todos los métodos descritos, desarrollados a partir de los principios mencionados, se aplicaron sobre un texto tan importante y trascendente desde el punto de vista histórico como la Biblia. El análisis estadístico de la Biblia se llevó a cabo dividiéndola en 218 capítulos generaciones. En la Biblia hay muchos miles de menciones de nombres. Se sabe, por ejemplo, que en la Biblia hay una serie de duplicados, concretamente, cada generación descrita en los libros primero al cuarto de Reinos se describe de nuevo en los libros primero y segundo de Crónicas. El Antiguo Testamento está compuesto de 191 capítulos generaciones, mientras que el Nuevo Testamento de 27, numerados del 192 al 218. Como cabía esperar, la metodología propuesta no solo corroboró los duplicados ya conocidos a priori, sino que también reveló otros nuevos. Es decir, se descubrieron duplicados que anteriormente se desconocían. Y repito, estos nuevos métodos matemático-estadísticos operan solo con las características cuantitativas de los textos y no exigen profundizar en el contenido semántico de las crónicas. Se trata, por tanto, de una virtud de estos nuevos métodos, pues no se apoyan sobre interpretaciones subjetivas y por ello ambiguas de los textos antiguos. Evidentemente, todos estos duplicados y repeticiones que en realidad describen los mismos acontecimientos contradicen la cronología scaligeriana
que considera estos acontecimientos independientes y sucesivos en el tiempo. Si todavía no sabéis qué es eso de cronología scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Es decir, la cronología comúnmente aceptada para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento es incorrecta. Teniendo en cuenta esto, Fomenko y su equipo realizaron un complejo reordenamiento, hasta que las matrices prácticamente se atenuaron de manera ideal. Los resultados muestran que, probablemente, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se crearon más o menos al mismo tiempo, en una misma época histórica, y solamente después fueron artificialmente separados por la cronología scaligeriana en varios cientos de años, lejos entre sí y llevados hacia el pasado remoto. Es más, y esto es lo más sorprendente, seguramente algunos libros del Nuevo Testamento fueron creados antes que el Antiguo Testamento. ¿What? Recordemos que la cronología scaligeriana nos asegura que supuestamente el Antiguo Testamento fue creado muchos siglos antes que el Nuevo Testamento. Como conclusión, y en relación con otro de mis vídeos, voy a exponeros un ejemplo muy claro. La nueva datación estadística del Apocalipsis lo traslada del Nuevo Testamento al Antiguo. En la ordenación scaligeriana, el libro de las Revelaciones de San Juan ocupa el último lugar en el Nuevo Testamento. El gráfico de frecuencias del Apocalipsis muestra que no encaja de ningún modo en el Nuevo Testamento. En este caso, se observa una evidente contradicción con el principio de atenuación de frecuencias. Y evidentemente queda claro qué hay que hacer en este caso. Hay que reordenar los capítulos bíblicos de tal manera que sus gráficos de frecuencias se atenúen. De esta manera se puede encontrar el orden correcto de los capítulos de la Biblia. Sin entrar en los detalles de los cálculos y de la ordenación correcta, Thank you. que podéis encontrar en el capítulo del libro en cuestión que trata este tema y cuyo enlace, como ya he dicho, encontraréis en la descripción, tan solo queda decir que el Apocalipsis debe estar situado junto a las profecías del Antiguo Testamento. En particular, debe formar parte del mismo grupo que la profecía de Daniel. Esto, por cierto, encaja con el punto de vista del ministro de la Iglesia británico, Jabez Thomas Sunderland, de que la profecía de Daniel es, cito, un apocalipsis que, en muchos aspectos, es similar al del Nuevo Testamento. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.